Bienvenidos al tipo de historia que hace que cualquiera mire su propio despertador, el enchufe del dormitorio e incluso el cargador del celular con la desconfianza de quien acaba de descubrir que demasiada tecnología y muy poco carácter forman una pareja mucho más estable que muchos matrimonios por ahí. Porque una cosa es dormir al lado de alguien. Otra, muy distinta, es descubrir que esa persona decidió convertir el colchón en una escena de monitoreo, como si la confianza fuera opcional y el consentimiento fuera un detalle decorativo. Y antes de que aparezca algún defensor aficionado de la paranoia conyugal diciendo que tal vez él solo estaba inseguro, ya conviene dejar algo claro: la gente insegura escribe en su diario, busca terapia, llora en la ducha, hace una playlist triste, come helado directamente del envase, esas vergüenzas emocionales normales de la especie humana. La gente que instala una cámara oculta apuntando a la cama no está viviendo inseguridad. Está promoviendo una pequeña dictadura íntima con visión nocturna. La mujer en el centro de este desastre se llamaba Hannah. Tenía 32 años, trabajaba como diseñadora de producto y estaba casada con Miles, de 36, analista de sistemas, especialista en automatización del hogar, de esos que hablan de su propia casa como si fuera una nave espacial y de su matrimonio como si fuera un software que necesitara ajustes finos. Hannah solía bromear con que su marido quería poner wifi hasta en las plantas. Miles se reía, le besaba la frente y decía que la seguridad nunca era demasiada. Pues sí. Dependiendo de la persona, seguridad es solo la palabra que usa cuando quiere esconder control con ropa formal. Llevaban 7 años juntos. 4 de casados. Vivían en una casa bonita, recién reformada, con una terraza pequeña, una cocina impecable y ese aire de vida adulta organizada que engaña incluso a la gente cercana. Tenían 2 autos, un perro perezoso llamado Otis y el tipo de rutina que hace que los demás imaginen estabilidad: domingo de supermercado, cena los viernes, series elegidas por consenso y fotos ocasionales en cumpleaños. La parte menos fotogénica era que Miles se estaba volviendo cada vez más minucioso con los hábitos de Hannah. No de una manera romántica. De una manera clínica. Irritante. Milimétricamente irritante. Al principio eran observaciones demasiado tontas como para justificar una pelea. Él comentaba que ella se despertaba mucho durante la noche. Decía que movía el brazo derecho cuando soñaba. Se daba cuenta cuando ella dejaba el celular boca abajo sobre la mesita de noche. Una mañana, mientras ella buscaba café en la despensa como un zombi con diploma, Miles dijo casualmente que ella se había sentado en la cama a las 3:08, se había quedado quieta unos segundos y luego se había vuelto a acostar. Hannah lo miró y le preguntó cómo sabía eso. Miles respondió que tenía el sueño ligero. Ella le creyó a medias. Miles dormía profundo. Profundísimo. El tipo de hombre que podría dormir durante una invasión alienígena si la almohada estuviera del lado correcto. Aún así, Hannah lo dejó pasar. El matrimonio les enseña a las personas a desarrollar una tolerancia absurda a lo pequeño y extraño. El cerebro pone en oferta las excusas. Tal vez se despertó. Tal vez hice ruido. Tal vez es mi impresión. El problema es que la impresión, cuando se ignora el tiempo suficiente, se convierte en patrón. Las observaciones continuaron. Él sabía cuando ella se quitaba la manta. Sabía que se quedaba con el celular en la mano antes de dormir, incluso cuando Hannah estaba segura de que él ya estaba profundamente dormido. Una noche, ella recibió un mensaje de su hermana, respondió rápido y se giró hacia el otro lado. A la mañana siguiente, Miles soltó sin el menor pudor: tu hermana necesita dejar de mandarte mensajes casi a medianoche. No era la primera vez que él demostraba saber algo sin tener cómo saberlo. Solo era la primera vez que Hannah sintió ese escalofrío seco, esa sensación de que alguna pieza de la escena estaba fuera de lugar. Ella le preguntó si estaba mirando su celular. Miles se rió. Dijo que no hacía falta, porque Hannah tenía cara de quien se distrae con mensajes. Esa respuesta era tan ridícula que solo podía tener 2 funciones: parecer una broma e impedir una conversación seria. Funcionó durante unos días. Después dejó de funcionar. Su matrimonio ya venía mal desde hacía unos 6 meses. Nada teatral al principio. Nada de platos rotos, maletas hechas o gritos de telenovela. Era peor. Era desgaste a cámara lenta. Miles andaba frío, desconfiado y pasivo-agresivo. Preguntaba a dónde había ido Hannah cuando tardaba en volver del trabajo. Hacía comentarios sobre ropa nueva. Quería saber por qué cerraba la puerta del baño. Había desarrollado un interés casi académico por los cambios más mínimos en su rutina. Y cada vez que Hannah decía que aquello era asfixiante, él respondía con el clásico manual del hombre controlador. Decía que solo estaba preocupado, decía que ella estaba a la defensiva y, cuando quería un efecto extra,
hablaba de que el matrimonio necesitaba transparencia. Esa palabra debería venir con advertencia de peligro cuando sale de la boca de gente así. Transparencia, en este tipo de contexto, nunca significa honestidad mutua. Significa quiero acceso irrestricto y, si te quejas, voy a decir que estás ocultando algo. Hannah aguantó más de lo que debería porque estaba cansada. Porque separarse es caro. Porque las familias de ambos los trataban como una pareja sólida. Porque nadie quiere ser la persona que destruye un matrimonio por una mala sensación sin una prueba concreta. Porque la duda, cuando se repite demasiado tiempo dentro de una casa, empieza a parecer prudencia en vez de anestesia. El descubrimiento ocurrió un martes cualquiera, que es exactamente el tipo de día que eligen las tragedias domésticas. Les encanta la banalidad. Hannah había salido antes del trabajo por una migraña. Llegó a casa alrededor de las 2, tomó un medicamento y fue directamente al dormitorio. El dormitorio estaba demasiado ordenado. La cama hecha, los cojines alineados, la cortina a medio cerrar. Esa estética de catálogo que siempre parece esconder a alguien mintiendo en la habitación de al lado. Se acostó, se giró hacia la pared y percibió un punto minúsculo de luz reflejado en el espejo del armario. No parpadeaba. No era escandaloso. Solo un brillo corto, redondo, indebidamente vivo. Hannah levantó la cabeza. El reflejo venía del purificador de aire que Miles había puesto sobre la cómoda 2 semanas antes. Él había dicho que era por su rinitis. Un gesto de cuidado, claro. Un regalo útil. Un mimo respiratorio. Casi romántico, si la lente oculta detrás de la rejilla frontal no hubiera estado ahí, discreta como una rata bien entrenada. Su corazón no se aceleró de inmediato. Primero llegó el vacío. Después, un calor helado en el pecho. Se levantó despacio, acercó el rostro y vio la lente. Pequeña. Inconfundible. Tomó el celular con las manos ya temblorosas, fotografió el aparato, buscó la marca y encontró el producto en menos de un minuto. Purificador inteligente con monitoreo remoto HD, grabación por movimiento, acceso por app. Monitoreo remoto. En el dormitorio. Apuntando a la cama. Hannah sintió que el estómago se le revolvía con una violencia silenciosa. Y tal vez ese fue el peor momento de todos, porque no fue sorpresa pura. Fue sorpresa mezclada con reconocimiento. Como si su cuerpo dijera, por fin, entonces era esto. Fotografió el ángulo, la lente, el producto abierto en la pantalla del celular. Después desenchufó el aparato y lo giró. En la parte trasera había un pequeño compartimento para tarjeta. Dentro, una micro SD. No tuvo valor para meterla ahí mismo en la laptop y ver el contenido. Guardó la tarjeta en un sobre, metió el purificador entero en una bolsa de compras y fue a la cocina a respirar como quien acababa de salir de debajo del agua. Miles llegó a casa a las 6:10. Hannah estaba sentada a la mesa, con el aparato delante de ella como un animal muerto. Él se detuvo en la puerta de la cocina y, por una fracción de segundo, se olvidó de fingir. Ese segundo condenó todo. Porque no hubo confusión espontánea. No hubo, ¿qué pasó? No hubo, ¿qué aparato es ese sobre la mesa? Hubo reconocimiento. Su rostro hizo la curva típica de quien se da cuenta de que el secreto se volvió objeto visible y ahora debe decidir qué mentira usar primero. Hannah preguntó por qué había una cámara en el dormitorio apuntando a la cama. Miles respondió demasiado rápido, diciendo que era un monitor. Ella preguntó, ¿monitor de qué? Él dijo, del aire. Ella levantó el celular mostrando la página del producto. Entonces cambió de explicación y dijo que había activado la cámara porque venía escuchando ruidos de madrugada y quería saber si Otis estaba entrando al dormitorio. Otis, el perro de 12 años con artritis que apenas saltaba al sofá sin parecer un anciano ofendido por la gravedad. Sí, claro. El principal sospechoso de la madrugada. Casi una organización criminal canina. Hannah preguntó por qué el aparato estaba orientado directamente hacia las almohadas y no hacia la puerta. Miles se irritó. No avergonzado. No arrepentido. Irritado. Dijo que Hannah ya estaba empezando a distorsionar todo. Dijo que le encantaba convertir cualquier cosa en una acusación moral. Dijo que la cámara ni siquiera estaba encendida todo el tiempo. Dijo que solo la había activado algunas noches para entender por qué ella dormía tan rara. Hannah repitió la frase con demasiada calma, «Me grabaste mientras dormía». Miles respondió, «No lo digas de esa manera». Ella respondió, «Existe otra manera». Él empezó a caminar por la cocina como si la energía del lugar estuviera siendo injusta con él.
Dijo que no era una perversión. Dijo que no era nada sexual. Dijo que estaba preocupado porque Hannah se levantaba demasiado por la noche, escondía el celular y parecía distante. Dijo que ella venía actuando diferente desde hacía meses. Y dijo, finalmente, aquello que pensó que sería su carta definitiva: necesitaba saber si había alguien más. Listo. Ahí estaba el verdadero cadáver de la conversación. No era rinitis. No era Otis. No eran ruidos extraños. Era vigilancia conyugal con sabor a paranoia. Hannah preguntó si realmente acababa de admitir que instaló una cámara oculta en el dormitorio para investigar a su propia esposa. Miles respondió que ella estaba exagerando al llamarla cámara oculta, porque el aparato estaba ahí, a la vista de todo el mundo. Esa lógica es casi poética en su imbecilidad. Siguiendo la misma línea, una serpiente en el sofá no estaría escondida porque sigue, técnicamente, en la sala. Hannah preguntó cuánto tiempo llevaba aquello ahí. Miles dijo, unas 2 semanas. Ella volvió a preguntar. Él respondió, tal vez un mes. Tercera vez. Suspiró y dijo, no lo sé exactamente. En ese instante, Hannah supo que la verdad real era mucho mayor. Discutieron durante 40 minutos. Tal vez 50. Tiempo suficiente para que Miles pasara por todas las etapas del hombre atrapado invadiendo límites: justificación, minimización, victimización, ataque y autocompasión. Dijo que se sentía inseguro porque Hannah se había acercado demasiado a un compañero llamado Evan. Dijo que ella sonreía mirando el celular por las noches. Dijo que ya lo habían engañado en una relación anterior. Dijo que no estaba orgulloso. Dijo que ella lo había llevado a eso. Sí. La vieja y repugnante lógica del mira lo que me obligaste a hacer, un clásico de la manipulación doméstica, tan predecible como el moho en un baño húmedo. Hannah escuchó todo con un tipo distinto de rabia. No era grito. No era escena. Era algo más limpio y más mortal: claridad. Le preguntó si alguna vez había pensado en hablar con ella en vez de espiarla. Miles respondió que ya había intentado hablar, pero Hannah siempre se ponía a la defensiva. Traducido, él quería una confesión para una acusación inventada. Como no la obtuvo, decidió sustituir el diálogo por vigilancia. Muy moderno. Casi corporativo. Su matrimonio, al parecer, se había convertido en una auditoría íntima. Esa misma noche, Hannah se fue a casa de su amiga Celeste. Llevó una maleta pequeña, el sobre con la tarjeta y la bolsa con el purificador. En el coche, detenida todavía en un semáforo, empezó a temblar tanto que tuvo que apartarse. Porque irse es una cosa. Entender lo que una está dejando atrás es otra. Hannah se dio cuenta de que el problema no era solo el aparato. Eran todas las noches anteriores. Cada cambio de ropa. Cada madrugada enferma. Cada discusión en la cama. Cada siesta del sábado. La cámara contaminaba el pasado. Convertía recuerdos privados en escenas potencialmente almacenadas por alguien que había dormido a su lado jurándole amor. Celeste abrió la puerta, escuchó la mitad de la explicación y soltó un "eso es enfermizo" con tanta convicción que Hannah casi lloró de alivio. No por tristeza, sino por el consuelo brutal de que alguien la llamara lúcida. Cuando se vive demasiado tiempo con una persona que retuerce la realidad, el primer regalo verdadero es alguien mirando el absurdo y diciendo, sí, esto es absurdo. A la mañana siguiente, Miles envió 18 mensajes. En los 6 primeros, pedía perdón y decía que había actuado desde la desesperación. Luego decía que Hannah estaba dándole demasiado peso a la situación. Después volvía a pedir perdón. Después preguntaba dónde estaba. Después preguntaba si estaba con Evan. Después decía que, si Hannah de verdad quería salvar el matrimonio, también tenía que entender el dolor de él. El dolor de él. Claro. Porque siempre hay un truco de ilusionismo emocional en estos casos. La víctima está sangrando, pero el agresor exige que el público observe primero el corte de su dedo. Hannah no respondió. Llamó a una abogada recomendada por una compañera. La abogada escuchó todo sin interrumpir, hizo preguntas objetivas y le dijo que guardara los mensajes, las fotos, el aparato y la tarjeta. También le recomendó que verificara de inmediato si no había más dispositivos en la casa, preferiblemente acompañada. Y sugirió además cambiar contraseñas, revisar cuentas compartidas, aplicaciones de localización y cualquier plataforma doméstica vinculada a la red de la casa. Esa fue la primera vez que Hannah entendió, en una dimensión práctica y fea, que quizá la cámara descubierta era solo el diente visible del monstruo. Volvió a la casa con Celeste al final de la tarde,
mientras Miles aún estaba en el trabajo. El dormitorio parecía demasiado normal. Hannah odiaba eso. Todo el espacio parecía ahora cómplice. Revisaron lámparas, enchufes, altavoz, marcos, router, la base del televisor del dormitorio. En el closet encontraron la caja del purificador, el manual, el recibo de compra de 3 meses antes, y dentro de un cajón del escritorio de Miles, un cuaderno negro. Ahí estaba el asco en letra manuscrita. No eran páginas enteras. Eran notas cortas, fechadas, casi todas relacionadas con Hannah. 11:41, escribiendo y sonriendo. Se giró hacia el lado izquierdo cuando hablé de finanzas. Estuvo en la ducha 28 minutos. Se despertó 2:13. Salió del dormitorio y se llevó el celular. Durmió con sostén nuevo. Ignoró mi abrazo. Llegó demasiado cansada del trabajo. Olor distinto en el cabello. Hannah sintió ganas de vomitar. No era solo la cámara. También había vigilancia analógica. Miles estaba elaborando un expediente sobre su esposa, como si estuviera reuniendo señales de una operación sospechosa. Y entonces la verdad quedó expuesta. Él no quería entender nada. Quería confirmar una fantasía paranoica que justificara su propio comportamiento. La esposa no era una persona. Era un caso bajo investigación. Celeste fotografió todo. Hannah también. En el cajón de al lado encontraron un papel con la contraseña de una aplicación llamada Nest Watch Pro, algo que Hannah nunca había instalado en su celular. Ella también fotografió eso. Debajo del papel, un cable adaptador y otras 2 tarjetas de memoria. 2. Las manos de Hannah se entumecieron. No por miedo puro. Por ese tipo de shock que parece disolver la temperatura del cuerpo. Porque, de repente, la historia dejaba de ser descubrí una cámara y empezaba a oler a descubrí solo la cámara que logré ver. Miles llegó antes de lo esperado. Entró a casa llamando a Hannah, vio a Celeste, vio los cajones abiertos, vio el cuaderno sobre la mesa y reaccionó de la manera más condenatoria posible. Avanzó intentando arrancarle el cuaderno de las manos. No lo consiguió. Celeste se puso delante y dijo que llamaría a la policía si él tocaba a Hannah. Su reacción fue instantánea y absurda. Pasó de la agresividad al discurso, herido en menos de 5 segundos. Dijo que estaban invadiendo su privacidad. Dijo que Hannah estaba llevando a una amiga para humillarlo dentro de su propia casa. Dijo que ella quería construir una narrativa. Una narrativa. ¡Qué maravilla lingüística tan conveniente! La persona instala una cámara oculta y toma nota sobre su esposa durmiendo, pero el problema pasa a ser la narrativa. Hannah preguntó cuántas cámaras había. Miles respondió que solo estaba esa. Ella mostró las 2 tarjetas extra. Él dijo que eran antiguas. Ella mostró la contraseña de la aplicación. Él dijo que la usaba para otros dispositivos. Ella le preguntó si su madre lo sabía. Esa pregunta dio justo en el centro. Porque Miles tardó un segundo de más en responder. Y a veces un segundo basta como testigo. Hannah repitió, «¿Tu madre lo sabía?» Miles explotó. Dijo que Hannah estaba delirando, que nadie tenía nada que ver con eso, que estaba siendo cruel. Cruel. Un hombre atrapado espiando a su esposa adora intentar usar la palabra cruel. Es una pieza obligatoria del vestuario. Hannah se fue sin escuchar el resto. Miles la siguió hasta la terraza, suplicando, después acusando, después llorando, todo en un intervalo tan corto que parecía la demostración de una aplicación emocional. Celeste subió al coche y ambas se marcharon. En el trayecto, Hannah notó que estaba más tranquila de lo que imaginaba. La razón era simple y brutal. El matrimonio había terminado en el momento en que vio la lente. Todo lo demás solo sirvió para mostrar el cadáver desde distintos ángulos. Esa noche, Hannah hizo la publicación. Escribió en Aita porque su cabeza todavía estaba atravesada por la duda que mucha gente tiene cuando el horror viene desde dentro de casa. ¿Estoy reaccionando a lo que pasó o a lo que eso significa? Explicó que encontró un purificador de aire con cámara oculta, que el aparato estaba orientado hacia la cama, que su marido admitió haberlo instalado para ver si ella le era infiel, que había un cuaderno con anotaciones sobre su comportamiento y que ahora quería pedir el divorcio sin siquiera intentar terapia de pareja. Preguntó si era la idiota por largarlo todo sin darle a su marido una oportunidad de arreglarlo. Los comentarios fueron un incendio moral de la mejor calidad. El más votado decía, no encontraste un problema de comunicación. Encontraste vigilancia secreta. Otro, la terapia de pareja sirve para conflictos, no para negociar el tamaño aceptable de una cámara clandestina en el dormitorio. Otro,
Él no rompió la confianza. La secuestró, la trituró e intentó llamarlo prudencia. Hannah leyó comentario tras comentario como quien por fin encuentra lenguaje para una sensación antigua. ¿Por qué era eso? El problema no era un exceso aislado nacido de una mala noche. Era una arquitectura de control. La cámara era solo la pieza más grotescamente objetiva. Mucha gente preguntó si estaba segura de que no había otros dispositivos, si él tenía acceso a sus cuentas, si había compartido imágenes con alguien y si existían pruebas por mensaje de que él admitiera el motivo. Hannah respondió a varios comentarios y reveló un detalle que volvió la discusión aún más fea. Miles tenía la vieja costumbre de gestionar toda la parte tecnológica de la casa, incluyendo router, cuentas de streaming, cerraduras digitales y sistema de alarma. Mucha gente entonces advirtió sobre la posibilidad de un monitoreo mayor de lo que ella sabía. Y entonces la historia hundió más el cuchillo. Una mujer comentó en la publicación diciendo que su exmarido hacía lo mismo, primero con aparatos útiles, luego con rastreo del coche, después con copias en la nube y finalmente con grabaciones internas. Le sugirió a Hannah que revisara la cuenta del coche, la vieja tablet que estaba en la sala y cualquier aplicación de compartición familiar. Hannah no había pensado en el coche. Al día siguiente, con la ayuda de Celeste y la orientación de la abogada, comenzó a desmontar su propia vida digital como quien busca termitas en la madera. Y encontró. Su coche estaba vinculado a la app compartida de Miles. La cuenta de respaldo de fotos también. La vieja tablet tenía inicio de sesión automático en su correo electrónico. Y había, además, una aplicación de localización del perro cuyo mapa incluía los trayectos del celular de Hannah cuando paseaba con Otis. Nada de eso, por separado, parecía una película de terror. Junto, parecía un informe técnico de obsesión. Miles, por supuesto, seguía enviando mensajes. Algunos desesperados. Otros acusatorios. En uno de ellos escribió: «Si no estuvieras ocultando cosas, esto nunca habría pasado». En otro: «Prefieres pintarme como un monstruo antes que admitir que cambiaste conmigo». En otro: «La cámara solo demostró que tenía razón en preocuparme, porque tu reacción es la de alguien a quien atraparon». Ese último mensaje casi merecía un marco, de tan grotesca era su audacia. El hombre no tenía prueba de infidelidad. No tenía nada además de su propia paranoia inflada por machismo, inseguridad y acceso tecnológico. Aún así, quería convertir la indignación de su esposa en indicio contra ella. Es el tipo de lógica que, si tuviera bigote y capa, pisaría vías de tren amarrando damiselas solo por tradición. Hannah no respondió. Entregó todo a la abogada y comenzó el proceso de separación. 2 días después, surgió la primera actualización verdaderamente fea. Un técnico contratado por la abogada logró verificar parte del contenido de la tarjeta. Había semanas de grabaciones nocturnas. Hannah entrando al dormitorio. Hannah cambiándose de ropa parcialmente. Hannah durmiendo. Hannah llorando una noche después de discutir con su madre por teléfono. Hannah acostada leyendo. Hannah despertándose sudando. Nada sexualmente explícito, lo que volvía todo más perverso de una manera distinta. No era sobre erotismo. Era sobre posesión. Sobre observación. Sobre acceso. Y había fragmentos guardados en carpetas específicas. Una carpeta llamada cambio. Otra llamada pruebas. Otra llamada distante. El estómago de Hannah casi se dobló al ver eso. Miles estaba categorizando su vida íntima con nombres de planilla emocional. Era como si un gerente de proyecto incompetente hubiera decidido administrar el colapso de su propio matrimonio con carpetas, paranoia y una lente oculta. Pero nada fue tan malo como lo que apareció después. Algunos archivos habían sido exportados. Y uno de ellos había sido enviado por mensaje. A su hermana. Sí. A la hermana. La misma mujer que, horas después del descubrimiento, había llamado a Hannah diciendo que Miles era intenso, pero bueno, y que el matrimonio tal vez merecía menos drama y más conversación. Menos drama. Ella decía eso habiendo recibido al menos un vídeo de su cuñada durmiendo en su propia cama, acompañado del mensaje: «Mira esto. Dime si esto te parece normal». El vídeo no mostraba nada escandaloso. Solo a Hannah durmiendo de espaldas, inmóvil, en una noche cualquiera. Lo que volvía al intercambio aún más sórdido. Estaban comentando el cuerpo y el comportamiento de una mujer dormida como si evaluaran evidencia de laboratorio. Cuando Hannah vio eso, perdió el último rastro de voluntad de parecer civilizada. Actualizó la publicación. Dijo que él había guardado semanas de grabaciones.
Dijo que les ponía nombre a las carpetas. Dijo que había enviado al menos un vídeo a su hermana. La reacción en los comentarios fue aún más feroz. Mucha gente escribió que aquello dejaba de ser solo un marido alterado y se convertía en connivencia familiar. Otros recordaron que la gente controladora casi siempre busca un público moral para validar su propia invasión. Un comentario particularmente certero decía: él no quería descubrir la verdad. Quería construir un jurado. Esa frase se quedó con Hannah. ¿Por qué era eso? Miles quería una alianza de confirmación. Quería a alguien mirando a su esposa con sus propios ojos enfermos para decir que sí, había algo raro en ella. La gente así no busca hechos. Busca testigos para la distorsión. Los problemas siguieron multiplicándose. La madre de Miles le escribió a Hannah diciendo que estaba arruinando la vida de su hijo por culpa de una actitud desesperada de quien ama demasiado. Hannah casi se rió de rabia. Amar demasiado, aparentemente, era la nueva traducción de espionaje doméstico. Tal vez el siguiente paso de la familia sería llamar a brazo auditivo a una intervención telefónica. La madre de Hannah, en cambio, cambió de postura en cuanto supo del vídeo enviado a la cuñada. Hasta entonces, había estado sugiriendo calma, porque pertenecía a ese club viejo y desastroso de personas entrenadas para tratar el matrimonio como porcelana sagrada, incluso cuando la porcelana ya se convirtió en arma blanca. Pero al enterarse de todo, fue objetiva. Dijo que Hannah no volvería a pisar sola esa casa, y que Miles jamás entraría en la suya. A veces el amor real no ofrece consejos neutrales. Ofrece trinchera. Una semana después de la publicación, otra pieza cayó del techo. Una ex de Miles se puso en contacto. No porque la hubiera reconocido, sino porque una amiga en común vio circular la historia en otras redes. La ex, llamada Lauren, escribió un mensaje corto y perturbador: «Esto tiene que ver con cámaras o monitoreo. Porque, si es así, por desgracia no me sorprende». Lauren contó que, al final de la relación de ellos años antes, descubrió que Miles había instalado en la laptop compartida un programa que hacía capturas de pantalla automáticas. En ese momento, él alegó que quería descubrir si ella hablaba mal de él con sus amigas. Ella terminó inmediatamente. Su familia le dijo a todo el mundo que Lauren era emocionalmente inestable y que había abandonado a Miles de la nada. Hannah leyó eso sin saber si sentía alivio, asco o ganas de atravesar una pared. Probablemente las tres cosas. Porque ese detalle reorganizaba años de narrativa. El marido que decía estar traumatizado por haber sido engañado tal vez era, en realidad, un hombre que llevaba repitiendo el mismo patrón de vigilancia en serie y luego vistiéndose de víctima cuando la mujer se iba. Actualizó el post una vez más. Los comentarios pasaron del apoyo a un auténtico tribunal moral. No es inseguro, es reincidente. Esto no es desesperación, es método. Toda la familia ayuda a empaquetar el abuso como sufrimiento masculino. Y esa última observación encajó tan bien que dolió. Porque Miles nunca actuó solo en el vacío. La hermana validó. La madre minimizó. Algunos amigos en común sugirieron perdón. Una pareja incluso dijo que los hombres a veces se ponen paranoicos cuando sienten que la esposa se les escapa emocionalmente. Escaparse emocionalmente. Casi bonito, si no fuera una forma tan asquerosa de tratar a una mujer como propiedad mal sujetada. Hannah empezó a dormir mal en el apartamento prestado de Celeste. Pero era un mal distinto. No era el mal de quien está siendo observada. Era el mal de quien todavía está desarmando la sensación de haber sido convertida en objeto dentro de su propia intimidad. Había noches en que recordaba momentos banales y sentía vergüenza retroactiva. No porque hubiera hecho algo mal, sino porque al cuerpo le cuesta aceptar que la culpa no nació en él. La vergüenza es una mala hierba cruel. Crece incluso en el terreno de la inocencia cuando alguien invade tu privacidad y además intenta convencerte de que tú lo merecías. La terapia ayudó. No inmediatamente. Nada bueno empieza inmediatamente. Pero ayudó a Hannah a ordenar la percepción. La terapeuta dijo algo que la acompañó durante mucho tiempo: el trauma no fue solo haber sido observada. Fue descubrir que el lugar donde te relajabas también era el lugar donde él te analizaba. Esa frase encendió una luz amarga. Porque era exactamente eso. La cama no había sido solo cama. Había sido punto de vigilancia. Laboratorio conyugal. Sala de interrogatorio horizontal. Miles seguía intentando contactar. En algunos momentos, parecía verdaderamente arrepentido. En otros, sonaba simplemente furioso por haber perdido el control de la narrativa. Mandó flores a su oficina. Recursos Humanos las devolvió.
Fue una vez a casa de la madre de Hannah. El padre de Hannah le ordenó que se fuera. Envió un correo larguísimo diciendo que nunca quiso humillarla, solo entender. Dijo que sentía que se estaba volviendo loco con la distancia emocional de ella. Dijo que no había hecho nada con las imágenes, además de mirarlas. Esa frase era tan sucia que casi merecía ser enmarcada como prueba de estupidez criminal. Además de mirarlas. Como si el problema central no fuera precisamente la mirada clandestina. Hannah entregó todo a la abogada. Pidió formalmente el divorcio. Y, en Reddit, cerró con una actualización seca. Dijo que no volvería. Dijo que el caso había dejado de ser sobre perdón y se había convertido en una cuestión de seguridad y cordura. Dijo que agradecía a quienes la ayudaron a nombrar aquello sin eufemismos. El comentario más votado de la despedida decía: no dejaste a un marido porque desconfiara de ti. Dejaste a un hombre porque decidió que tu intimidad era un recurso investigativo. Perfecto. Porque era eso, al final. Miles no tropezó con un error. Construyó un sistema. Compró un aparato, eligió un ángulo, almacenó archivos, nombró carpetas, intercambió mensajes sobre su esposa con su hermana, registró hábitos en un cuaderno y todavía intentó ponerse el disfraz de marido herido cuando todo salió a la luz. Eso no nace de un impulso aislado. Eso nace de una convicción podrida, la de que él tenía derecho. Derecho a ver. Derecho a sospechar sin pruebas. Derecho a vigilar sin consentimiento. Derecho a reinterpretar la reacción de ella como culpa. Derecho a llamar amor al espionaje. Y tal vez el punto más sombrío de todo sea justamente ese. No fue una explosión. Fue un método. Y el método siempre da más miedo que un arrebato, porque el método exige organización, repetición y decisión. Exige tiempo. Exige frialdad. Exige esa calma repelente de quien cruza fronteras y todavía se siente racional. Entonces, no, Hannah no era la idiota. Idiota es una palabra demasiado suave para el otro lado de esta historia, en realidad. Idiota olvida un cumpleaños. Idiota compra un regalo malo. Idiota deja una toalla mojada sobre la cama. Miles cruzó la frontera del idiota con tanta velocidad que casi necesitaría un pasaporte nuevo. Lo que hizo fue invasión. Control. Vigilancia íntima. Distorsión continua de la realidad. Y el hecho de que haya ocurrido dentro del matrimonio no disminuye nada. Solo lo empeora. Porque la confianza debería ser el suelo mínimo. Cuando el suelo mínimo se convierte en una cámara con monitoreo remoto, ya no hay relación. Solo hay una estructura emocional condenada, esperando el día en que alguien tenga el valor de salir. Hannah lo tuvo. Y eso fue lo que de verdad lo enfureció. No el descubrimiento. No el aparato sobre la mesa. No la publicación en Internet. Lo que destruyó a Miles fue darse cuenta de que Hannah miró la lente, miró al hombre detrás de ella y, por primera vez, no aceptó discutir semántica. No aceptó contexto. No aceptó pero yo te amo. No aceptó tú también te equivocaste. Vio el acto por lo que era, sin maquillaje moral, sin algodón en la interpretación, sin hacer el favor habitual que tantas mujeres hacen a hombres así, la gentileza indebida de suavizar lo inaceptable. Simplemente se fue. Y, honestamente, cuando la cama se convierte en escenario de espionaje, irse ni siquiera debería considerarse un acto radical. Debería ser el equivalente emocional de salir de un edificio en llamas. Nadie llama a eso exageración. Lo llama instinto de supervivencia con un timín excelente. Al final, Hannah cambió la casa grande por un apartamento más pequeño, la ilusión de estabilidad por noches difíciles, y un marido que juraba amor por un silencio finalmente honesto. No fue bonito. No fue elegante. No hubo música triunfal ni discurso cinematográfico. Hubo contraseñas cambiadas, pruebas guardadas, llanto atrasado, abogado, terapia y la resaca nauseabunda de darse cuenta de cuántas señales se habían tragado en nombre de la paz. Pero hubo algo mucho más importante que los finales bonitos rara vez ofrecen: verdad. Y la verdad, a veces, no llega como una liberación luminosa. A veces llega como una lente diminuta en un purificador de aire. Ahora viene la pregunta inevitable, esa que esta historia deja latiendo en el aire como una alarma que nadie puede ignorar ya. ¿En qué momento la obsesión por saber la verdad se convierte en licencia para destruir la privacidad de quien se dice amar? ¿Y cuántas personas, en silencio o abiertamente, ayudan a este tipo de hombre a llamar cuidado al control solo porque la palabra celos sigue recibiendo demasiada indulgencia? Porque Hannah salió de la casa. Pero la pregunta se quedó.
Y, sinceramente, debería incomodar a mucha más gente de la que incomoda.